Cuando lo tengan, dice amén. Dice la palabra del Señor: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué era? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Otra versión dice: enférmale su piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, dice Jehová, y toca su hueso y su carne. No, dice Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: bueno, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Levante su Biblia, diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntense, hermanos. Quiero hablarles esta noche del tema: cuidando nuestra integridad con Dios. Amén. ¿Decimos el tema? Cuidando nuestra integridad con Dios. Y quiero comenzar diciéndoles que una de las cosas que nos cuesta mucho entender, especialmente a nosotros como cristianos, es la integridad de un hombre o de una mujer de Dios. Voy a repetirlo. Nos cuesta entender o hacer la diferencia que tiene que marcar la integridad de un hombre o de una mujer de Dios. ¿Alaban al Señor? Tenemos conceptos equivocados de lo que es la integridad o de lo que es la santidad, que tanto que la santidad y la integridad van de la mano. Y quiero hacer, en calidad de apología, una refutación a lo que no es integridad y lo que no es santidad. Es como la humildad. Tenemos un concepto muy equivocado de la humildad. Otro día voy a tocar ese tema, pero nosotros a veces hemos aprendido a decirle humilde al que viste pobre, al que anda mal calzadito. Ay, ese hombre bien humilde, porque ropita americana trae. Toca la tecla desafinada o cobre lo que le debe y me va a contar si es humilde. A su nombre. Entonces la humildad no tiene nada que ver con nuestra forma de vestir.
como también la santidad de nuestra forma de proceder y la integridad no tiene nada que ver con lo que a nosotros le llamamos muchas veces integridad. Por ejemplo, integridad no es tener muchos seguidores o ser una mujer o un hombre de Dios con una gran mega iglesia. Eso no es integridad. Porque hay gente que piensa que las masas siguen a los líderes cristianos, hombres o mujeres de Dios, cristianos, porque son íntegros o son íntegras. Dígame si a veces no es el concepto que tenemos. Pero no, las masas no tienen nada que ver con la integridad. Le doy un ejemplo. El pastor de la luz del mundo. Ese hombre lo siguen millones de gente. El líder máximo de la luz del mundo. Pero está preso por violador. Está preso por narcotráfico. Está preso por lavado de dinero y por fraude. ¿Me entiende eso? ¿Era íntegro? No, no era íntegro. Pero lo siguen multitudes. Él lo que tenía era un liderazgo sagaz. ¿Alaban al Señor? Si no fueran íntegros los políticos lo siguen multitudes, pero no son íntegros. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsos maestros, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es multitudes. Los tipos no son íntegros, pero arrastran con mucha gente, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces tiene que saber ustedes de que atraer mucha gente no es evidencia de que somos un ejemplo de integridad. Entonces no es integridad tener una mega iglesia, como tampoco no es integridad tener facultad de algunos dones espirituales. Eso no es integridad. A su nombre. Los dones espirituales no son señal de integridad. Muchas veces pueden ser hasta demonios moviéndose en los líderes cristianos. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán que se casen. ¿Me entienden? Y se inventaron un montón de cosas, escuchando a espíritus de demonios, falsas profecías. Hay profetas famosos engañando a la gente con mentiras. Uno puede ver, se puede ver la falsedad y la hipocresía que hay. Ahora, Jesús lo dijo en Marcos capítulo 13, verso 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por ahí oí un profeta muy famoso, me reservo el nombre, que dice que él un día predicando empezó a caer polvo de oro en la mano de la gente, y la gente admirada porque le caía polvo de oro.
Y él dijo, paren ahí. Dios dice que le dijo, o yo estoy equivocado o tú estás en un error. Pero no somos mendigos para que nos des polvo. Si nos vas a dar oro, danos en abundancia, porque tú eres el dueño del oro. Ahora, si yo estoy mal o tú estás mal, pero yo creo que aquí el equivocado eres tú, dice él a Dios. Y le reclamé a Dios, dijo, y empezó a caer oro. Y el que menos recogió media libra de oro. Y la gente, amén. Y eran como 3,000 personas. ¿Cuántos quintales de oro caerían? Digo, ¿y cómo la gente le cree a estos falsos profetas? Porque la gente piensa que los dones, las señales, es una evidencia de integridad o de unción. Y muchas veces pueden hacer hasta demonios de adivinación, adivinando tu pasado y lo que estás pasando. Porque los demonios conocen toda tu vida. A su nombre. Ahora, pero aún, muchas veces los dones del Espíritu Santo tampoco son señal de integridad en una persona. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo no es señal. Y la gente piensa que el que habla lenguas es más espiritual que el otro. A su nombre. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús llamó a sus 12 apóstoles. Vaya conmigo a Lucas 9:1. Y les dijo, vayan a predicar de 2 en 2. Y llamó a 70 más y los mandó de 2 en 2. Y dice la Biblia en Lucas 9:1. Y habiendo reunido, ¿a quién? A sus 12 discípulos. Diga conmigo, 12 discípulos. Ahí iba incluido Judas. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Ahí va Judas. Y Judas no era íntegro. Y se fueron. Lucas 10:17. Luego mandó a otros 70. Y luego regresaron. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, se sanaban los enfermos y veras, y aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Pero les voy a decir algo, Judas oyendo también. Pero no se alegren, no se regocijen de las señales o de que los espíritus se sujetan o que los enfermos sanan. No. Alégrense y regocíjense cuando sus nombres aparezcan escritos en el libro de los cielos. O sea, el hecho de que echen fuera demonios no quiere decir que ya son salvos. Ahora entendemos Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que es íntegro. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Ahí va a estar Judas también. Y en tu nombre echamos fuera demonios, ahí va a estar Judas también. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces los dones espirituales no es evidencia de integridad ni de unción, ni te garantiza que eres salvo. ¿Alaban al Señor? Dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Por eso le llevé el libro de Job. Porque Dios nos enseña qué es la integridad y cómo se forma la integridad. Ahora, para ponerles un ejemplo, si alguien hace pan aquí, ¿quién hace pan? Uno que haga pan. ¿No hay ni un panadero? El panadero agarra la harina, agarra la azúcar, poquito de sal, agarra, ¿qué más agarra? Levadura. Y ahora, ¿qué hace?
lo integra. Porque integridad viene de la acción integrar. Lo hace uno solo, de varios ingredientes hace una sola masa. Porque integridad es eso. Algo integral. ¿Pues le llaman pan integral? Ahora, una vez lo mezclan hasta que se hace una sola pieza. Ahora, los ingredientes están integrados en una sola pieza. Eso es integridad. Ahora, cuando Dios le dice a Satanás, vaya conmigo a Job capítulo 2, en el verso 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No te has dado cuenta que no hay otro como él en la tierra? Y ahora Dios le enseña a Satanás los ingredientes de la integridad. ¿Va conmigo ahí? Estoy en Job capítulo 2, su verso 3. Que es varón perfecto, va 1, recto, van 2, temeroso de Dios, ¿cuántos van? Y apartado del mal. Esos son los ingredientes de la integridad dados por Dios. Y que a pesar de lo que ha sufrido, ¿qué dice? Aún retiene su integridad. Ahora pare ahí. Ahora ya entendimos qué no es integridad y estamos entendiendo qué es integridad. ¿Alaban al Señor? Entonces, por eso es que en la Biblia, los lectores bíblicos saben que integridad en la Biblia se compone de 5 letras. Jesús. Jesús es íntegro. Después de Jesús en la Biblia, integridad se llama Josué. Después de Josué, integridad en la Biblia se llama Daniel. Después de Daniel, integridad en la Biblia se llama Sadrach, Mesach y Abednego. Y después de Sadrach, Mesach y Abednego, integridad en la Biblia se llama Job. Hombres sin tacha en las Escrituras, íntegros. ¿Alaban al Señor? Daniel, que prefirió comer lechuga, verdura, repollo, pero no contaminar su integridad con la comida del rey. Damos un aplauso al Señor. Amén. Josué dijo, ustedes miren a quién les sirven, si a sus dioses que sirvieron sus abuelos, sus tatarabuelos, porque hay gente que dice, yo en la religión que murió mi padre y mi abuelo, ahí me voy a morir. Es el problema de ustedes. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Eso es cuidar la integridad. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey, rey, te voy a decir algo. ¿Tú quieres que nosotros adoremos a tu gran estatuota que hiciste ahí? Nah. El Dios que nosotros servimos, a quien le somos íntegros, Él sabe librarnos del horno de fuego. Eso es integridad. Y si aún así no lo hiciera, de todos modos, no lo adoraremos, seguiremos íntegros. Eso es integridad.
que aunque Dios no te dé lo que tú le estás pidiendo, sabiendo tú que Él lo puede hacer, tú sigues firme, tú sigues fiel, tú sigues íntegro al Señor, a su nombre. Integridad es Job. Se me pasó Daniel, ¿va? No, es Job. Integridad es Job. Dios le da la facultad a Satanás a que Job pierda todas sus riquezas, los camellos, las ovejas. Pero no solo eso, sino que era el hombre. Mire este. Job era uno de los hombres más ricos del momento. Y vamos a hablar de 5 aspectos sobre los cuales Job mantuvo su integridad y la cuidó. Número 1, Job mantuvo su integridad siendo rico. Teniendo plata. Si algo cuesta mantener la integridad con Dios, cuando Dios te está bendiciendo económicamente. ¿Quieres saber lo ruin que somos como cristianos? Eso va a ser cuando te llegue plata a la mano. ¿Me entiendes? Cuando te llegue dinero a la mano, el cheque sea más grande, 3, 4, 5 veces más grandes. Ahí te vas a dar cuenta que no eres íntegro delante de Dios. Es mucha plata para ofrendar o para diezmar. No. Tomos, el pastor ni cuenta se da. Usted no tiene que ser íntegro al hombre, tiene que ser íntegro a Dios. Tiene que ser íntegro a Dios. Es a Él. Job, en medio de sus riquezas, Dios le dice: mira mi siervo, hombre perfecto. ¿Qué más? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces viene el diablo y dice: pues si él te es fiel en la riqueza, porque mira cómo lo tenés. Pregunto, ¿cuesta ser íntegro en la riqueza, sí o no? Dicen amén los ricos. Cuesta, porque las riquezas se pueden adueñar de tu corazón. Y la gente, si no sabe, termina adorando más al Señor dinero que al Señor de tu salvación. Porque el dinero se enseñorea de los corazones. Tanto así que Jesús dijo: nadie puede servirle a 2 señores. ¿Qué tan poderoso es el dinero? Que Jesús mismo le llama Señor. Porque el dinero, las riquezas, se pueden enseñorear de tu corazón, poniéndole un precio a tu salvación. Hay quienes son esclavos de su misma billetera, de su misma cuenta del banco. Por eso Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero Job no, él fue íntegro en medio de la riqueza. Número 2, Job mantuvo su integridad siendo pobre. Ahora pierde todo el ganado que tenía, los bueyes, los camellos, las ovejas, y pierde los empleados que tenía, los siervos. Automáticamente Job se queda pelado y sin plata. Y si algo es duro, es haber tenido dinero un día y después no tener nada. Bonito es no tener y después tener, ¿verdad que sí? Pero tener y después no tener. Hay gente que es fiel a la riqueza, pero en la pobreza pierde su integridad. Es que yo quisiera dar, pero no me alcanza. Usted, y de repente me quedo sin nada. Pero Job mantuvo su integridad en Dios, siendo pobre. Él seguía orando, él seguía siendo recto. Para ser recto, el hermano Job se mantuvo fiel a Dios, recto, temeroso de Dios y apartándose del mal, a pesar de que ahora estaba pelado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Qué lindo es aprender a vivir en la abundancia y en la escasez, pero en ambas cosas hay que ser feliz.
hay que ser íntegro. ¿Alaban al Señor? Pero no solo eso, Job mantuvo su integridad sobre la pérdida de su propia familia. Ahora viene Satanás y le mata a los hijos. ¿Por qué mató a los hijos? Porque los hijos andaban perdidos. Eran malos hijos. Eran malos hijos. Entonces Dios permitió que los hijos de Job los matara a Satanás. Pero a pesar así, Job mantuvo su integridad sobre el dolor del luto, la tristeza de perder a sus hijos. Yo digo, ¿por qué no se murió la mujer, hermano? A su nombre. Pero no solo eso, Job mantuvo su integridad ante la clase de esposa que tenía. A su nombre. Y lo que el diablo quería era que Job perdiera la integridad. Porque si Job pierde la integridad, el diablo se hubiera reído en la cara de Dios. Pero Dios sabía de qué material había hecho a Job. Les voy a decir algo. Muchas veces ni nosotros mismos conocemos el nivel y la capacidad de nuestra integridad hasta que no se pone a prueba. ¿Alaban al Señor? Si yo le preguntara, ¿qué haría usted si un día se quedara sin ni un centavo? Perdiera el trabajo, se enfermara y le tocara que vivir en una casa de campaña, ¿seguiría viniendo a la iglesia? Ay, no, hermano, es que a mí me da pena pedir raite, no, yo prefiero orar en la casa. O el día que sus amigos vengan o sus mismos hermanos y empiezan a criticarlo aquí en la iglesia. Ay, que a mí la hermana Suseli mal me cae. Ay, la hermana Samantha peor. No la puedo ver, me da náusea. Ay, no, ay. Ya no viene. ¿Cuánta gente ha perdido su integridad porque algún hermano, alguna hermana le hizo mala cara o habló mal de él o de ella? ¿Cómo perdió su integridad? Ya empezó a hablar igual. Espérese que me la encuentre. Ya no conoce, la voy a arrastrar, la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Le voy a pegar una arrastrada santa y la voy a ungir con aceite caliente. Mira, hay gente que fácil pierde la integridad. Mire, la mujer le dice a Job, verso 9, estoy en Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Mire, se lo puede decir cualquier otra gente, pero que se lo diga a la mujer de uno, hermano. Ahora, la verdad, oiga, esto va a doler, pero ¿por qué la mujer de Job reaccionó así? Porque Satanás estaba usando a la esposa del íntegro para perder su integridad. Tenga cuidado. Tenga cuidado. De la mujer, ay, mi amor, hoy no quiero ir al culto. Vamos a tomarnos a Starbucks a la orilla del mar de Santa Mónica. El mismo, yo los cachos les falta ahí nada. ¿Me entiendes? A su nombre. O viceversa. Porque también el diablo puede usar al mismo hombre para que la mujer pierda su integridad. No vayas a la iglesia. ¿Qué vas a la iglesia tanto? Solo, no. Vos a ver el de la cámara, vas de planta. ¿Qué tiene que? Pero hay gente que pierde su integridad fácil. Entonces, Job mantuvo su integridad sobre, primero dijimos, siendo rico. Mantuvo su integridad en la pobreza. Mantuvo su integridad en la pérdida de su familia. Mantuvo su integridad sobre el acoso o la indiferencia de la esposa. La esposa sí perdió la integridad de volada, hermano. Pero número 5, Job mantuvo la integridad aún sobre su enfermedad. Wow. El diablo lo que buscaba era que Job perdiera su integridad. Ahora, ¿sabe? Oiga lo que le voy a decir. Hay gente que un día perdió su integridad y nunca la vuelve a recuperar.
porque se acostumbra a ser desleal. Yo le decía el otro día, su alma está encarcelada en prisiones de oscuridad en las regiones celestes. Otro día le voy a dar estas enseñanzas. Terrible eso. Hay gente que perdió su integridad y por más que quiera no tiene las fuerzas para recuperarla. A su nombre. Y el diablo se ríe, porque cuando el diablo, oiga, cuando el diablo se ríe, cuando una persona pierde la integridad, ¿qué pensará Dios? Por gusto te bendije, para eso te bendije, para eso te di mujer, para eso te di marido, para eso te di ese trabajo, para eso te di ese negocio. No, Dios no te da, no te bendice para perder su integridad. Para eso te di esos dones, para eso te di ese ministerio. Alaban al Señor. Ahora vaya conmigo en el versículo Job capítulo 2, en su verso 10. Vaya al verso 8. Dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Sabe que la última que Job, el último bombazo que le tiró a Satanás fue con la mujer? Yo creo que ¿cuánto tiempo pasaría Satanás hablando de la mujer? Bueno, llegó el momento, maldice a tu marido, llantalo que ya no sea cristiano, que ya no vaya a la iglesia. Yo creo que los ángeles estaban ahí con el Señor mirando a ver qué reacción iba a tener Job. Aquí estaba Satanás, listo, con los demonios. Vamos a hacer fiesta porque ahorita va a negar Job. Ahí está ¿Y cómo hago? Ya le quité las riquezas, ya le quité a los empleados, ya le quité a los hijos, ya le quité la salud. ¿Qué me falta? Solo la mujer nada más, el arma más peligrosa. Porque el arma más peligrosa que Satanás usa para hacer caer a un hombre íntegro es la mujer. Desde la creación, Eva. ¿Sí me entiendes eso? Y ahora va Satanás y le dice a Eva: bueno, Eva, llegó el momento, anda y decirle a Job que pierda su integridad. ¿Qué se saca? Anda. Y los ángeles están ahí listos. Listo, y todas son la trompeta. Ahorita nomás Job maldiga a Dios y hacemos fiesta, y me voy a reír en la cara del Señor. Ay, ya dos. Los ángeles están aquí. Señor, te va a maldecir. Los ángeles son nerviosos. Señor, te va a maldecir. El Gabriel, el Miguel, Señor, ¿quieres que lo paremos? Y Dios dice: no, déjalo. Yo sé quién es Job. Yo sé de qué está hecho Job. Y viene sensata y dice: poneme sonido así de película de miedo. No, más miedo. Y la mujer de Job comienza a sentir unos escalofríos. Y de repente se le acerca a Job. Job, perdiste dinero, estás pelado, nos está llevando la tostada, se murieron nuestros hijos, estás todo enfermo, y así todavía retienes tu integridad, Job. Maldice a Dios y muérete mejor. Se hace un silencio. El diablo está aquí, ya, toco, don Sata, toco. Espérate, hombre, espérate, estoy no dicho. Y después se hace un silencio. Y los ángeles: vamos a decir, Señor, calmado, yo sé de qué está hecho Job. Y Job se queda en pausa. Y ahí escribe el otro texto. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres corrientes y vulgares, has hablado. ¿Qué? ¿Acaso
recibiremos de Dios todo el tiempo bendiciones. Él también tiene derecho a castigarnos, pero no importa. ¿Me entiendes? ¿Y luego qué dice? Cuando dice Job, cuando dice Jehová quitó, ¿qué verso es ese? ¿Ah? El 1:21. Desnudo salí del vientre. Mire qué linda la reflexión de Job. ¿Por qué voy a maldecir? Si nací desnudo y volveré allá desnudo. ¿Qué pierdo? Jehová dio y Jehová quitó. Se queda una pausa. Y el diablo decía: listo, vos en do, vos en fa, vos en sol. Y yo, ya, y eso, y aquello, ya está ensayando ya. Job se queda. Y los ángeles dicen: Señor, te voy a maldecir. Cálmate. Job se queda en silencio. Porque mira, hay punto y coma. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Ah! Dale un aplauso al Señor. Ahora suenan las trompetas, el cielo, hay fiesta, hay algarabía. El diablo tiene que meterse en la trompeta en medio de las patas, hermano. Y el demonio y todos los demonitos con la cola abajo, avergonzados. Ahora dice Dios: yo sabía que mi hijo no iba a perder su integridad. Yo sabía, por eso lo bendije, por eso le quité, por eso lo hice pasar este proceso, porque yo sé de qué está hecho. Dale un aplauso al Señor, a su nombre. Mi alma alaba al Señor. Dice Job capítulo 2 en su verso, gloria. ¿Qué? Job 2 en su verso 10. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego dice Job 27:1. Termino con esto. Job 27:1. Mire lo que dice. Reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Job estaba seguro y consciente que lo que estaba viviendo era permitido por Dios, porque él sabía que era íntegro. Cuando un cristiano es íntegro y le pasan cosas malas, tienes que saber que es una prueba, que Dios la está permitiendo con un propósito. Bendito sea su nombre, a su nombre. Luego dice el verso 3, dice: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, dice Job. El 5. Y mis labios, dice Job, todo el tiempo que yo viva, que yo respire, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Verso 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí. ¿Qué cosa? Hasta que muera. No importa si muera de esto, pero mi integridad no es negociable. Mi integridad no está en juego. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Eso es, hermano, seguridad. ¿Por qué es importante cuidar la integridad? Porque la integridad te garantiza bendición de Dios
respaldo de Dios, cuidado de Dios, justificación de Dios. Wow. Por eso es que Job era bendecido, porque era íntegro. Por eso es que Dios guardaba a Job. ¿Me entienden? A veces nosotros lo que menos cuidamos es nuestra integridad. Pasarán momentos difíciles, posiblemente, en tu economía, en tu salud, problemas con tu esposo, con tu esposa. Cualquier cosa puede usar el diablo con tal de que pierdas tu integridad. ¿Te pone una pistola en la cabeza el diablo? No. Es una decisión que tú tomas, perder tu integridad. Por eso Pablo decía, aunque así, espada, ni cuchillo, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada me apartará del amor de Dios. Póngase de pie esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús.